Hoy vamos a desarmar pieza por pieza el modelo económico que le dio a la Argentina su famoso apodo, el granero del mundo. Vamos a meternos en sus engranajes para entender cómo nació, por qué fue tan exitoso y también por qué estaba condenado a caer. Y para arrancar, les dejo esta pregunta que es, en realidad, el nudo de todo este asunto. Esta paradoja es el corazón del modelo agroexportador, y es lo que vamos a intentar descifrar juntos. Todo empieza, como no podía ser de otra manera, con la tierra. Nuestra primera parada es el escenario, el lienzo en blanco sobre el que se dibujó todo este proyecto nacional, La Pampa. Imaginen la situación. Argentina, ya independiente, con una llanura fértil, gigante, casi infinita. Pero, ¿y ahora qué? El gran tema era cómo conectar toda esa riqueza natural con el motor del capitalismo mundial, que en ese momento estaba a toda máquina. El potencial estaba ahí, quieto, esperando. Pero claro, con la tierra sola no alcanzaba. Para poner en marcha ese motor hizo falta una especie de receta, una combinación de 3 ingredientes fundamentales que al juntarse desataron el éxito, pero también sembraron las semillas de su propia fragilidad. Y aquí los tenemos. Tierra, capital y trabajo. 3 pilares. Cada uno jugó un papel indispensable. Ahora vamos a analizar cómo funcionó cada uno por separado y en conjunto. Empecemos por lo más básico, los sustratos. El suelo pampeano y su clima eran, literalmente, una mina de oro. En términos económicos, esto se llama una ventaja comparativa. O sea, la rentabilidad agrícola era altísima casi por defecto, algo que las naciones industriales de Europa, por ejemplo, ni soñaban con tener. Ahora, un punto clave, este ingrediente no estaba vacío ni esperando a ser usado, fue tomado. La famosa conquista del desierto fue, en la práctica, la expansión a la fuerza de la frontera productiva, un acto violento que desplazó a los pueblos originarios para que esa tierra entrara de lleno en el nuevo circuito económico. Bien, ya tenemos la tierra. ¿Cómo se la hace producir a escala masiva? Bueno, ahí es donde entra el segundo ingrediente, el capital y la tecnología. Funcionaron como un verdadero catalizador, y ese dinero, esa tecnología, vino principalmente de un lugar, Gran Bretaña. Y no hablamos de cualquier tecnología. Hubo innovaciones que lo cambiaron todo. Primero, el alambre de púa. Parece simple, pero fue una revolución. Permitió cercar los campos, definir la propiedad privada y organizar la cría de ganado de forma moderna. Segundo, se trajeron nuevas razas, como la Hereford y la Angus, para producir la carne que le gustaba al paladar europeo. Y tercero, el frigorífico. Esto sí que fue un antes y un después. De repente la carne argentina podía cruzar el océano y llegar perfecta a destino. Para mover toda esa producción, hacían falta vías. Miren bien la forma de la red ferroviaria de la época. Es un abanico. Y esto no es casualidad. No se diseñó para conectar al país, sino para drenar de la forma más rápida y eficiente la riqueza del campo directamente hacia los puertos de exportación. Era una infraestructura pensada para sacar, no para integrar. Teníamos la tierra, teníamos el capital, faltaba la gente. La élite argentina de la época estaba convencida de que se necesitaban brazos europeos para trabajar la tierra. Así que, con la ley Avellaneda, el Estado se puso a promover activamente la inmigración. Se buscaba mano de obra, sí, pero también se tenía en mente un proyecto de nación con raíces europeas. Y los números hablan por sí solos. Vean este gráfico. Es una verdadera explosión demográfica. Los censos lo dejan clarísimo. Millones de europeos llegando en apenas unas décadas. Esto no solo proveyó los trabajadores que el modelo necesitaba, sino que cambió la cara social y cultural del país para siempre. Ok, ya tenemos todos los ingredientes en la mesa. La pregunta ahora es, ¿bajo qué reglas de juego se combinaron? ¿Cuál era el acuerdo internacional que sostenía todo esto? Bueno, eso nos lleva directamente a la relación con Gran Bretaña. Hablemos de un concepto clave, el pacto neocolonial. Ojo, no era una colonia formal, con bandera extranjera y gobernador. No, era un pacto económico, un acuerdo si se quiere, pero con una relación de poder muy clara. Argentina aceptaba su rol en la división mundial del trabajo, ser el proveedor de materias primas para la gran fábrica del mundo, que era Gran Bretaña. Y esta comparación lo resume todo. ¿Qué salía de Argentina? Carne, granos, lana, productos primarios con poco valor agregado.
¿Y qué entraba? Trenes, máquinas, telas, productos manufacturados, mucho más caros. La balanza comercial, por su propia naturaleza, era asimétrica y generaba una dependencia total de las importaciones para cualquier cosa que no saliera de la tierra. Todo esto nos lleva a la última parte. El resultado, por un lado, una riqueza que deslumbró al mundo entero, pero por otro, una fragilidad estructural enorme. Era, en muchos sentidos, un gigante con pies de barro que tarde o temprano se iba a caer. Es que en su momento de gloria, Argentina llegó a tener un PBI per cápita a la par de potencias como Francia o Alemania. Buenos Aires era conocida como la París de Sudamérica. Pero detrás de toda esa fachada dorada se escondían unas vulnerabilidades muy profundas. Y acá está la clave de la desigualdad. Miren este dato, del economista Aldo Ferrer. Un minúsculo 5% de la población, los grandes dueños de la tierra, se llevaba casi el 70% de todas las ganancias del campo. O sea, se generaba una fortuna inmensa, pero esa fortuna no se distribuía. Quedaba en un círculo muy, muy pequeño. Y si la estadística parece fría, escuchen esto. En 1902, con la ley Riccieri, se hizo un reclutamiento militar obligatorio y se encontraron con que la mitad de los jóvenes convocados, la mitad, tenía signos claros de desnutrición. En el granero del mundo, la gente que trabajaba la tierra pasaba hambre. Esa es la contradicción más brutal del modelo. El sistema entero era como un castillo de naipes. Dependía totalmente de factores externos que Argentina no controlaba para nada. Dependía de que no hubiera una sequía, de que los precios en Londres no se cayeran, de que los británicos siguieran invirtiendo, de que no estallara una guerra en Europa. Demasiadas cosas fuera de su control. Y finalmente, todo se vino abajo. La Primera Guerra Mundial fue un aviso muy serio. Hubo una pequeña recuperación en los años 20, pero fue inestable. El golpe de gracia, el knockout, fue la crisis de 1929. El comercio mundial se paralizó. La demanda de materias primas se desplomó y el modelo agroexportador, tal como se había conocido, simplemente dejó de funcionar. Y cerramos con esta reflexión. El modelo colapsó hace casi un siglo, pero la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Hasta qué punto su legado, esa dependencia de las materias primas, la concentración de la tierra, la profunda desigualdad, sigue moldeando a la Argentina de hoy? Es algo para pensar, ¿no?